Buenos días, queridas hermanas. Vamos a continuar con nuestro estudio de la doctrina de la revelación. Como vimos la vez anterior, hay una revelación general. Primero, por medio de las cosas hechas, el mundo material. Segundo, por medio de la providencia, que es aquel control que Dios tiene sobre toda la historia. Y tercero, por medio de la naturaleza humana, que a pesar de la caída, el hombre conserva ciertos rasgos de esa imagen que Dios plasmó en él, en su sensibilidad, en su inteligencia, en su voluntad y en la naturaleza moral de su conciencia. Pero vamos a ver hoy lo que es la revelación especial, también en tres aspectos. Primeramente, por la comunicación directa de Dios con ciertos hombres escogidos. En segundo lugar, por medio de la encarnación. Y en tercer lugar, por medio de las escrituras, que aparte de ser una manera en que Dios se ha revelado, viene a ser la suma en que para nosotros han venido a resultar todas aquellas formas anteriores que hemos mencionado. Y yo quiero destacar en esta enseñanza el valor incalculable de las escrituras. Diariamente la tenemos en nuestras manos, pero con frecuencia no sabemos apreciarla en todo su valor. Porque para que tengamos una Biblia en nuestras manos y podamos leerla cuantas veces queramos, tuvieron que pasar cosas realmente extraordinarias. Y yo quiero mostrar esta verdad por medio del análisis de un pasaje. Se encuentra en Hechos capítulo 7, versículo 2. Esteban dijo: el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham y le dijo: sal de tu tierra y tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Y para que estas palabras pudieran ser dichas por Esteban y luego registradas en la Biblia, ocurrieron realmente cosas milagrosas. Primero, el Dios de la gloria apareció a Abraham. Segundo, Dios reveló a Moisés ese llamamiento que hizo a Abraham, y el Espíritu Santo le inspiró a escribir Génesis 12:1, que es lo que Esteban está citando. Tercero, Dios hablaba cara a cara con Moisés, como dice en Éxodo 33:11 y Deuteronomio 34:10. No significa ver el rostro de Dios, como lo explica también ahí Éxodo 33:20, sino que Dios hablaba directamente o frente a frente con Moisés. Cuarto, el Hijo Eterno de Dios, el Verbo Eterno, se encarnó para revelarnos a Dios. Vivió una vida perfecta, enseñó, hizo milagros, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó, ascendió a los cielos, fue exaltado a la diestra de Dios, derramó el Espíritu Santo sobre toda la iglesia y sobre Esteban. Quinto, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Sexto, Dios reveló a Esteban la manera gloriosa en que apareció a Abraham. De toda la Biblia, solo en Hechos 7:12 menciona este hecho. Séptimo, Dios salvó a Lucas, un gentil, y lo llamó como misionero y como profeta. Octavo, el Espíritu Santo inspiró a Lucas para registrar sin error la predicación de Esteban como parte del relato inspirado de la historia de la Iglesia, que es el libro de los Hechos. Leyendo la Biblia a veces experimentamos el deseo de tener en lugar de la lectura una visión como las de Daniel, o aquella palabra que vino de Jehová al profeta, o esa aparición de Dios a Abraham. Y esto puede ser natural, pero no hemos considerado que tenemos toda la escritura inspirada por Dios, que tenemos también la palabra profética más segura, o lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 versículos 10 al 12, que dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y sobre todo que ha sido así por la perfecta voluntad de Dios,
como dice 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O Romanos 15:4, que dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ya sea como cuando para Ezequiel los cielos se abrieron y vio visiones de Dios, o sea, la palabra de Jehová que vino a Jeremías, o el Evangelio anunciado por Pablo, que no recibió ni aprendió de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ha sido la voluntad de Dios que para nosotros todo esto lo tengamos escrito en nuestra Biblia. Veamos ahora una por una estas tres formas de la revelación especial de Dios. Primeramente, Dios revelado a través de la comunicación directa. Por el lado divino, esto no presenta ningún problema. Dios ha creado todas las facultades humanas y es sobradamente capaz de hablar al oído o a la mente del hombre. Por el lado humano, a los hombres se les hizo saber con certeza que un mensaje de Dios les había sido dado, y debido a esa comunicación, ellos fueron movidos a dar dicho mensaje a otras personas. Esta comunicación directa incluye teofanías o apariciones de Dios, visiones, sueños y la comunicación de boca a boca con la que Jehová honró a Moisés, como no honró a ningún otro profeta. En Números 12, del 6 al 8, dice así: Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Pero en cada caso, el mensaje de Dios es autoritativo y no debe considerarse menor debido a que haya venido por medio de un sueño o una visión en lugar de haber sido en una conversación cara a cara con Dios. La revelación divina es sobrenatural y el mensaje dado es la pura palabra de Dios. Los falsos profetas profetizan de su propio corazón. Así dice Jeremías 14:14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Y también en Jeremías 23, versículo 26, dice, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Evidentemente había algo en la verdadera revelación que convencía al mensajero de la autoridad divina de su mensaje, y el falso profeta, siempre es tenido como completamente consciente que sus palabras carecían de autoridad divina. Los diversos modos de tratar Dios con los hombres se extienden desde las teofanías, en las que Jehová o el ángel de Jehová, quien es la segunda persona de la deidad, aparece y habla a individuos. Y esa manera de comunicación directa continúa desde las primeras teofanías del Antiguo Testamento hasta la aparición de Nuestro Señor a Pablo en el camino de Damasco y a Juan en la isla de Patmos, y hasta el privilegio de todos los creyentes de ser guiados directamente por Dios, como dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Dios no mandó a todos los hombres a los que ha hablado que escribiesen su palabra. En su soberanía, Dios ha reservado esto para dejarnos las Escrituras, cuando, además de revelarse a hombres escogidos, también los inspiró por medio de su Espíritu Santo para comunicar fielmente y sin error lo que Dios ha querido dar a conocer al hombre. Veamos ahora la segunda manera de la revelación especial. Dios revelado por medio de la encarnación. Jesús, el Verbo o la Palabra de Dios, es por siempre la expresión de Dios, el manifestador del Padre.
Como el Logos eterno de Dios, el Señor Jesucristo siempre ha sido la expresión o la manifestación de Dios, la palabra de Dios viviente, así como la Biblia es la palabra de Dios escrita. Del Logos se dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1, 2 y 14. Así como una palabra es la expresión de un pensamiento, así también el Logos es la expresión de la deidad. La palabra viviente es siempre el manifestador. Él era el ángel de Jehová que aparecía en todas las teofanías, y es el revelador último de Dios. Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 9. Al hacerse carne y habitar entre nosotros, Jesucristo, quien es Dios, bendito por los siglos, Romanos 9, 5, era, es y por siempre será Dios manifestado en carne, como dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Isaías había predicho: y se manifestará la gloria de Jehová, ahí en el capítulo 40, versículo 5 del profeta. Y Juan dijo: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Dice: aunque Dios en otros tiempos y en diferentes maneras habló a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1, 1 y 2. Al oír o contemplar al Hijo, los hombres pueden saber realmente cómo es Dios. Esta revelación es completa sin que le falte nada, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice Colosenses 2:9. Pero también se pueden señalar aspectos específicos que Logos manifestó acerca de la deidad. Él reveló su poder sobre la enfermedad, sobre la naturaleza y sobre Satanás y sus demonios. Como dijo el ciego de nacimiento, que Jesús sanó: si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Esto dice Juan 9:33. O los discípulos dijeron con gran temor: ¿quién es este que aun el viento y la mar le obedecen? Mateo 8:27. Reveló la sabiduría de Dios, porque sus oyentes dijeron: nunca hombre alguno ha hablado como este hombre. Esto dice Juan 7:46. Reveló también la gloria de Dios, como expresó Juan: vimos su gloria. Reveló la vida de Dios, como Juan dice en su primera epístola, capítulo 1, versículos 1 y 2, que dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Pero por encima de todos estos atributos de Dios que se manifestaron en la encarnación, el Logos manifestó sobre todo el amor de Dios, que aunque notorio en cada acto de la vida de Cristo, a través de todo su ministerio terrenal, fue revelado especial y finalmente por medio de su muerte. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, dice Juan 3:16. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Primera de Juan 3:16. Dios no pudo haberse acercado más, ni pudo haber revelado más claramente las maravillas de su persona, las perfecciones de su propósito redentor, ni las profundidades de su amor y de su gracia,
que de la manera en que lo hizo en la encarnación. En el alcance de su propósito, la encarnación abarca la vida, enseñanzas, ejemplo, muerte y resurrección del Hijo Eterno, la segunda persona de la Deidad. Durante la vida terrenal de Jesús, muchos recibieron una gran parte de la revelación divina, pero no fueron llamados para escribir bajo inspiración lo que oyeron. El valor inestimable de esa revelación que vino por la encarnación ha sido preservado por todas las generaciones en las páginas de las Escrituras inspiradas e inerrantes. Las diversas maneras en que Dios se ha revelado alcanzan su pleno valor y significado al haber sido plasmados en las páginas de las Escrituras. No podría haber ningún juicio extenso o acertado acerca de esa revelación que la naturaleza provee fuera de la interpretación divina que la Biblia nos da. La providencia, mediante la cual Dios dirige la historia hacia el cumplimiento de sus propósitos, o la imagen de Dios en el hombre en su estado no afectado por la caída, o tal como es después de esta, solo pueden verse en su verdadera luz como son presentadas por la palabra de Dios. Lo que Dios dijo a los hombres directamente podría ser fácilmente olvidado y pervertido, pero la sustancia y pureza de esos mensajes dados cara a cara han sido preservados en las Sagradas Escrituras. Igualmente, el valor de la revelación en la encarnación, aunque existe muy separadamente de cualquier escrito, se ha convertido en un mensaje de infinita riqueza, extendiendo a todos el conocimiento de Dios y el camino a la vida eterna y la seguridad de ella. La vida y la muerte de Cristo son verdades indiscutibles de la historia, pero la bendición de Dios está asegurada a todos los que creen en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Así lo dice Primera de Juan, capítulo 5, versículos 9 al 12. Y dice así allí: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Puede concluirse entonces que la Biblia es un aspecto específico y esencial de la revelación divina. Para terminar, vamos a ver unas características importantes de esta revelación divina. 1. La revelación divina es variada en sus temas. Abarca lo doctrinal, devocional, histórico, profético y práctico. La revelación divina es parcial. Está escrito: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29, 29. 3. En cuanto a las verdades reveladas, la revelación divina es completa. Respecto al Hijo, Él es la plenitud de la deidad corporalmente. Colosenses 2:9. Y en relación a la salvación final de todos los creyentes, ellos están completos en Él. Colosenses 2:10. Aunque completos en Él ahora, aún serán conformados a su imagen, como dice Romanos 8:29 y Primera de Juan 3:2. La revelación divina es progresiva. Cada libro de la Biblia se beneficia de la verdad acumulada anteriormente, y el último es como una gran estación donde convergen y terminan todos los grandes caminos de la revelación y de la profecía. Ningún entendimiento adecuado de la verdad revelada puede ser obtenida sin la consumación de ese libro, y ese libro a su vez no puede ser entendido sin la comprensión de todo lo que ha sido dado anteriormente. El último libro de la Biblia es la revelación suprema. Número 5. La revelación es primordialmente para redención. El progreso de la doctrina se desarrolla
parejo con la doctrina de la redención. Dios ha hablado con el fin de que el hombre sea sabio para salvación. Segunda de Timoteo 3:15. Dios ha hecho que un testimonio referente a su Hijo fuese escrito y los hombres que creen ese testimonio son salvos y aquellos que no lo creen están perdidos. Primera de Juan 5, 9 al 12. La revelación divina es final. Esta revelación incorpora la verdad que fue dada una vez a los santos. Judas 3. De esta nada se ha de quitar y nada se ha de añadir. Finalmente, número 7, la revelación divina es correcta hasta en lo más ínfimo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es la palabra de Dios escrita. En cuanto a la inspiración, este es un tema muy amplio y en algo distinto a lo que es en sí la revelación, y será tema de un estudio posterior, perdón. Espero que esta enseñanza, hermanas, sea de bendición para sus vidas. Dios les bendiga, hermanas.